huracanes. Los huracanes, como fenómenos naturales, no solamente se forman en constitución directa en los océanos, sino también en su proyección astronómica. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar todo lo referente a estos huracanes. ¿Cómo se forman los huracanes? Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra, porque a través de estos elementos pues son muy grandes fuerzas que transforman no solamente en condiciones de viento y transportar materia dentro del suelo terrestre, sino también estos viajan a través de los mares, que tienen mayor densidad que el mismo aire. Las personas llaman a estas tormentas como distintos nombres, como tifones, ciclones, según el lugar donde se producen. Y el día de hoy vamos a desvirtuar estos elementos y los conceptos que refieren a cada uno de estos para poder definirlos. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. El ciclón tropical prácticamente se forma sobre el océano Atlántico o el océano Pacífico oriental, y a estos prácticamente se los denomina huracanes. Dependiendo dónde se inicie, pues adquirirá cada uno de estos términos. Si bien hablamos prácticamente de estos términos que representarían condiciones similares de movimiento en función al viento, en función a la condición del mismo agua dentro del océano, pues cada una de estas va a tener características. No olvidemos que la temperatura del agua en el océano Pacífico no es la misma que en el océano Atlántico o en el océano Índico. Entonces, como sea que se llamen, todos estos ciclones tropicales se forman de la misma manera, solo en distintos océanos y con distintas temperaturas. La imagen que nosotros observamos es la imagen generada a partir de los datos del satélite GOES, que es el encargado de poder monitorear este tipo de elementos muy llamativos. Entonces, para recordar, si observamos la línea del Ecuador, donde se produciría prácticamente el movimiento circular de la Tierra en función a la condición más lejana desde el centro de la misma Tierra, no olvidemos que la Tierra tiene una forma achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador. Estas líneas naranjas que observamos son prácticamente las que forman y generarían estas tormentas tropicales. Y la trayectoria típica se observa por las líneas blancas. Fíjense, todo parte casi en el ámbito central de la línea del Ecuador, y en función de este movimiento, tanto del viento y de las aguas, pues se generarían lo que nosotros denominamos huracanes en casi toda la costa del Pacífico, pero también los tifones y ciclones, dependiendo la trayectoria del movimiento. Vamos a definir entonces estas situaciones y la ubicación específica. Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. En esta relación de aire caliente, el aire que prácticamente va a estar en condición entre líquido y gaseoso, por eso es húmedo, prácticamente el movimiento va a llegar a ser infinito. Lo que nosotros observamos a primera instancia son estas protuberancias de gases blancos, de constituciones blancas, que van a estar en función del movimiento. Por eso también se forman sobre los océanos de agua templada, más o menos cerca de la línea del Ecuador que habíamos mencionado anteriormente. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se va a elevar desde cerca a la superficie. Es por eso que justamente este movimiento se llega a hacer como remolinos constantes, y como el aire se va a mover hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie como tal. Es por eso también esa tonalidad blanca, gaseosa, pero también circular constante, ¿no? Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido, por ejemplo, la que va a estar más caliente en temperatura, se eleva causando un área de menor presión de aire cerca al océano. Es decir, va a llegar en función a la parte superior, y todo lo que existe en contacto al océano va a seguir manteniendo esa fuerza que genera este ciclón tropical. ¿Qué necesitamos identificar para los ciclones? El ciclón como tal
va a generar el aire con mayor presión en las áreas circundantes, pero también llena el área de baja presión. Es decir, se va a llegar a manifestar una modificación, pero en condición energética, dependiendo también de la temperatura. Pero eso no indica que la otra parte de este mismo elemento no esté recibiendo fuerza o presión, sino más bien en la diferencia de estas temperaturas se generaría también la condición del movimiento. Entonces, este nuevo aire se toma cálido y después húmedo y también se va a elevar. Como el aire va a estar compuesto prácticamente de los mismos gases, de los cuales están más calientes en la parte superior y menos calientes en la parte inferior, pues van a seguir un ciclo de movimiento a distintas temperaturas. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Es decir, este va a ser el que va a generar también esos giros rotacionales constantes, pero cuando el aire cálido y húmedo se elevan y se enfrían en distintas fases, el agua en el aire forma también estas nubes blancas que hemos observado. Entonces, todos en función del ciclo del agua, y todos en función al movimiento también de estos vientos que van a generar que esta concentración de gases pueda modificarse. ¿Qué relación entonces se da de este tipo de elementos? Pues con las nubes. Todo el sistema de nubes como tal y el aire que va a girar alrededor, pues va a llegar a comunicarse de una manera no directa, pero sí circunstancial, ¿no? Entonces, este sistema de nubes y el aire que va a girar, aparte de estar en ese movimiento constante, acción y a condición cercana de la misma nube, va a crecer y va a estar alimentado por el calor del océano del agua, porque genera una transición del movimiento, pero también es un ciclo, ¿no?, de estado de agregación de líquido a gaseoso que normalmente por un aumento de temperatura se va a generar, o sea, de manera natural. Entonces, este calor del océano del agua se va a llegar a evaporar en la superficie. Estas tormentas, por lo tanto, van a formarse desde el norte del ecuador, en la parte superior, y van a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, desde más o menos la ubicación del 12 en la manecilla del reloj de manera descendente, ¿no? Esa va a ser la forma de giro. Por lo tanto, estas tormentas en el sur del Ecuador van a girar en el sentido de las manecillas del reloj. No olvidemos que nosotros tenemos una condición de ubicación ecuatorial y lo que se vea en el hemisferio norte no es lo mismo que se va a observar en el hemisferio sur, pero en el norte van a estar en sentido contrario a las manecillas del reloj y en el sur va a estar en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su propio eje, no va a estar en transición compacta, es decir, no va a girar en todos los niveles para el mismo o para la misma dirección, porque tenemos un equilibrio simétrico, no olvidemos, y tiene más o menos una superficie esférica. Entonces, ¿qué ocurre con las nubes? Hay un denominativo que se llama la denominancia para el ciclón tropical, que tiene tantas de estas nubes que se forman en grandes bandas circundantes. El término de ciclón tropical se refiere también a la condición de la temperatura en la cual se está realizando esta nube y el contacto de el océano gracias a este movimiento hacia directamente las nubes. No olvidemos que entre una nube y una superficie del suelo, pues más o menos existirían 10.000 metros mínimamente, pero en consideración a estas temperaturas, los ciclones pues generarían también un contacto directo con estos valores y van a formar grandes bandas circundantes, que es lo que observamos en los gráficos, ¿no? Estas bandas circundantes están a la espera de una condición de reacción, pero ya en cambio de temperatura, porque es una situación completamente diferente. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro.
El ojo en el centro prácticamente va a ser quien va a impulsar a este movimiento, ¿no? Y es aparentemente muy claro, muy tranquilo, con una presión de aire muy baja, pero es prácticamente la parte central donde las fuerzas mayoritarias no estarían generando acción. El aire de presión alta superior baja hacia el inferior del ojo, es decir, el aire como que va a seguir un ciclo en esta situación. Y si se pudiera rebanar un ciclón tropical, como observamos en el ejemplo, se vería parecido a esto, ¿no? Las flechas rojas pequeñas muestran el aire cálido y húmedo que sube desde la superficie del océano. Estaríamos manifestando que son en forma ascendente hasta llegar a la superficie del océano como tal. Pero también nosotros identificamos que esta forma de bandas de nubes alrededor del ojo, esa parte hueca que observamos, las flechas azules mostrarían como tal prácticamente el aire frío y seco que baja hacia el ojo y después entre las bandas de las nubes. Entonces esas flechas azules observamos que dependiendo la temperatura llegarían a descender, ¿no?, hacia las nubes. Las flechas rojas grandes muestran la rotación de las bandas de las nubes. Las flechas prácticamente estarían en una condición de un movimiento circular y a través de estas bandas, pues estas se van a elevar. Entonces el ciclo es prácticamente enfocado en esta condición. En la parte inferior, donde tenemos toda la parte azul, va a existir una baja presión justo con la parte interna, pero fíjense, esto es como un hueco, ¿no? Tenemos estas flechas rojas que van a circular hasta llegar a la superficie y generar este cambio térmico de aire descendente, ¿no? Y todo el aire frío va a tender a entrar a la parte central para cumplir nuevamente este ciclo. El aire cálido y húmedo pues va a seguir generando como una retroalimentación constante a través de esta emoción. Sin embargo, la tormenta tropical como tal pues va a generar los vientos que nosotros manifestamos. Y dependiendo, ¿no?, si es que estaría plenamente en un océano abierto, pues esta trayectoria llegaría a ser completamente circular. Pero ¿qué ocurre cuando llega a chocar una superficie de la Tierra? Y esta superficie de la Tierra no sea completamente uniforme, sea una península, sea prácticamente una variación de un golfo. Entonces, obviamente, la inferencia de estas energías sería también un poco brusca y también sería en condiciones de fuerzas variables. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, cuando estos vientos en la tormenta giratoria van a alcanzar 39 millas por hora, este factor de conversión es un parámetro que nosotros vamos a utilizar. La tormenta se va a denominar prácticamente como tal tormenta tropical, porque supera este parámetro de 39 millas por hora. Y cuando alcanza las 74 millas por hora, se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán. Entonces, dentro de estos parámetros, nosotros podríamos identificar qué es un ciclón, qué es un huracán y qué es una tormenta tropical. Los conceptos se enfocan en el tipo de movimiento que van a generar y obviamente con ese movimiento la energía que estarían desbordándose, ¿no? Y aparte de esto, si es que este fuera de manera creciente o decreciente, que es lo que más nos importa. Los ciclones tropicales por lo general van a llegar a debilitarse cuando tocan la tierra, porque al ser ciclones tropicales, pues la energía y el movimiento debe ser retroalimentado constantemente. Al chocar con la tierra, pues esto como se minimizaría, se reduciría parcialmente, pero eso no refiere a que no va a hacer daño en las superficies, sobre todo donde existen personas humanas que están viviendo ahí, ¿no? Entonces, porque no se pueden alimentar constantemente de acuerdo a este ciclo, a esta situación circular que hemos observado, esta energía que proviene de los océanos templados no las va a llegar a alimentar prácticamente. Sin embargo, a menudo avanzan bastante rápido en la Tierra y también causan mucho daño por la lluvia y el viento, todo el control
de gases, el control de nubes y de energía que están manifestando a través de este movimiento. Y el viento, antes de desaparecer por completo, también generaría una variación de fuerzas que generalmente también dejan muchos daños materiales. Sin embargo, necesitamos categorizar cada uno de estos ciclones tropicales. En función a las categorías vendría a ser el grado de riesgo, evacuación, transporte o tal vez, ¿no? La proyección de contacto que se le va a dar a cada uno de estos ciclones tropicales. Tenemos 5 categorías que dependen de la velocidad del viento. Entonces, tenemos en parámetros entre 74 y 95 millas por hora, entre 96 y 110 millas por hora, y de la manera habitual también necesitamos identificar el daño en la Tierra. Fíjense, entre 74 y 95 millas por hora, el daño de la Tierra es mínimo, es categoría verde. La marea de la tormenta llegaría entre 4 y 5 pies, ¿no? En la relación del sistema inglés. En una categoría 2 tenemos la velocidad ya del ciclón tropical entre 96 y 110 millas por hora. Su daño en la Tierra es moderado porque la marea de esta tormenta llega hasta desde los 6 hasta los 8 pies aproximadamente. Y en la categoría 3 tengo los 111 hasta 129 millas por hora y se manifiesta el daño en la Tierra extenso, de 9 a 12 pies de marea de tormenta. La marea de tormenta va a generar también una altura considerable y una función específica en la variación también del viento. Tenemos la categoría 4 entre 131 y 156 millas por hora. Y esto ya se considera en un daño a la Tierra extremo porque la marea de tormenta sube desde los 13 a los 18 pies. Imagínense, ya estaríamos llegando a una altura notablemente considerable. Y en la categoría 5, que solamente algunos huracanes se han considerado bajo este parámetro, estamos superior a los 157 millas por hora. Y esto ya es catastrófico, ¿no? Porque superan los 19 pies la marea de tormenta en este aspecto. Esos serán los parámetros, los colores de riesgo en función a su energía, en función a su longitud de onda también, que expansiva en este caso, y a la velocidad del movimiento del viento. Entonces, bajo estas características, nosotros manifestaremos el grado de afección que podría tener un huracán, una tormenta tropical como tal, y necesitamos a partir de la astronomía y la astrofísica monitorear este tipo de elementos. 2 satélites muy importantes se encargan de monitorear estos elementos. Estamos hablando del satélite GOES, que vigilan los huracanes desde una gran altura sobre la superficie de la Tierra, más o menos a una altitud de 22.300 millas para ser exacto. Estaríamos hablando aproximadamente entre la estratosfera y la mesósfera, ¿no? Y nosotros deberíamos identificar más o menos qué tipo de órbita generaría este tipo de satélites. Pero también otro satélite construido por la NASA y operados por esta Administración Nacional Oceánica Atmosférica, NOAA, también se encarga de salvar vidas, no solamente monitorear a los huracanes, sino también hacer una condición preventiva que nos ayuda a todas las funciones físicas para que los meteorólogos puedan advertir a las personas cuando estas grandes tormentas tocarán tierra, principalmente en toda la parte norte, ¿no? Hay islas que son prácticamente aisladas, donde se ven completamente afectadas por este tipo de huracanes, como Hawái, ¿no? Que es una situación constante también ahí. Entonces, a través de este monitoreo, nosotros también salvamos vidas, prevenimos ciertas situaciones que podemos identificar desde la observación satelital astronómica para el beneficio de toda la humanidad. En los registros, pues se manifiestan este tipo de elementos que llegan a identificarse como elementos de condición térmica. Generan también propuestas, generan también estructuras que pueden ser proyectadas. Fíjense, si bien el huracán tiene un punto central de diferencia energética que no es tan expansiva en la
parte lateral derecha o izquierda, pero sí en la longitudinal. Fíjense, llega a proyectarse a miles y miles de kilómetros, pese a que el centro está ubicado en otro lugar, pero la fuerza y la energía de este valor pues llegaría a manifestarse de manera también diferente. Sin embargo, uno de los registros más grandes que nosotros vamos a determinar es el huracán Katrina desde el espacio. Por ejemplo, acá en este huracán se ha podido determinar que nosotros hemos tenido la inferencia a través de los mayores niveles de condición térmica, de condición energética. Este huracán golpeó prácticamente a las costas de Alabama y Luisiana el 29 de agosto del 2005 como un huracán de categoría 3 inicialmente. Y esta película que citamos acá, el huracán Katrina, nos va a determinar también cómo es el nivel, no solamente energético, sino de daño a nuestra superficie terrestre. Esta película se hizo a partir de las imágenes captadas del satélite climatológico GOES. Entonces la astronomía aporta también para este tipo preventivo, pero también como referencia a este tipo de películas y a otras que son tal vez de condición ficticia, pero no alejadas de la realidad, sino con una proyección que nosotros podemos catalogar o mostrar a ese nivel. En esta película también se ve cómo la tormenta comienza a formarse en el Atlántico el 24 de agosto, es decir, más o menos 5 días antes, y cómo se va organizando cada vez que mientras avanza sobre las aguas cálidas y va creciendo en función a la energía. Esto iniciada desde el Golfo de México. Entonces, esas estructuras externas son muy importantes para poder considerar. El huracán Katrina monitoreado genera este tipo de energías dominantes que son proyectadas. Y fíjense, estamos ahí marcando la situación de límite también estadounidense, con los estados de Luisiana y Virginia que habíamos citado, ¿no? Pero la inferencia de estas energías llegan a ser más proactivas en esta fase que en las otras, fíjense. Entonces, de acá se puede prevenir y salvar a miles de personas antes de que este huracán pueda generar el mayor daño posible, como es su proyección. Bueno, dentro del monitoreo también general, estas energías del huracán puede llegar a generar también una modificación de cada uno de estos valores, pero en relación también proyectada, inclusive universal. Si existiría un huracán de categoría más elevada, pues llegaría a proyectarse a través de varios continentes y podría impulsarse en algunos de acuerdo al choque que podría generarse a través de esta parte central. Y como sabemos que todo depende de los gases, depende del agua y de las temperaturas de estos, pues sería fácilmente impulsado o continuado en este movimiento, ¿no?